¿Sabías que esa sencilla masa rellena que disfrutas desde niño es, en realidad, un viajero milenario que cruzó océanos, imperios y tradiciones para llegar a tu mesa? Bienvenidos a Sabor a Historia, donde cada bocado nos conecta con el pasado y cada sabor revela un mundo de tradiciones. Hoy hablaremos de las empanadas, no solo como un alimento, sino como un puente culinario que une continentes y culturas. Las empanadas son mucho más que un plato. Son historia, migración y creatividad. Acompáñame a descubrir cómo una idea tan simple se transformó en un fenómeno global que reinventa su identidad en cada rincón del planeta. Esta es la historia de las empanadas y de los pueblos que las adoptaron, adaptaron y amaron para siempre. Historia y orígenes ancestrales. El origen de las empanadas es antiguo y fascinante, con raíces que se pierden en los albores de la cocina humana. La necesidad de crear alimentos portátiles que pudieran conservarse y transportarse fácilmente llevó a distintas culturas a idear preparaciones similares, con masas que envolvían rellenos de todo tipo. En Persia, hace más de 2500 años, existía un plato llamado sambusa, una fina masa rellena con carne, cebolla y especias que se horneaba o freía para preservar su sabor. Esta preparación, además de nutritiva, era perfecta para comerciantes y viajeros en las rutas de la seda, donde la comida debía ser práctica y duradera. A través de estas vías comerciales, la idea llegó a la India, donde el samosa se convirtió en un elemento central de la gastronomía local, adoptando sabores especiados y adaptándose al paladar y cultura regional. La influencia árabe en la península ibérica, especialmente durante la Edad Media, fue crucial para que estos conceptos llegaran a Europa. Los árabes introdujeron la idea de masas rellenas, y los españoles comenzaron a elaborar sus propias versiones con ingredientes autóctonos, dando origen a las primeras empanadas en la región. En la España medieval, las empanadas empezaron a tomar la forma que conocemos hoy: masas hechas con harina de trigo o centeno que envolvían rellenos de carne, pescado, verduras y especias. Eran ideales para llevar en largas jornadas de trabajo o viajes, pues su textura y preparación ayudaban a conservar el alimento. Incluso en los textos antiguos se menciona que las empanadas eran parte de las provisiones de peregrinos y soldados, convirtiéndose en un alimento básico y funcional. La palabra empanada deriva del verbo empanar, que significa envolver en pan o masa. Una acción sencilla, pero cargada de significado. La transformación de ingredientes simples en un alimento que conecta historia y sabor. La llegada a América y la transformación regional. Cuando los conquistadores españoles desembarcaron en América en el siglo XVI, trajeron consigo no solo armas y religión, sino también tradiciones culinarias, entre ellas las empanadas. Pero América era un continente vasto y diverso, con miles de años de culturas y alimentos propios, que al unirse con las costumbres europeas, dieron lugar a una explosión creativa sin precedentes. Los pueblos originarios comenzaron a experimentar con las empanadas, incorporando ingredientes locales como maíz, ajíes picantes, carne de llama, yuca, pescado de río y una variedad de hierbas y especias autóctonas. Así, la empanada fue adaptándose al medio ambiente, al clima y a las tradiciones, dejando de ser solo un alimento para convertirse en un símbolo cultural. En América Latina, la empanada pronto se convirtió en un plato emblemático, popular entre campesinos, trabajadores y familias que valoraban su practicidad y sabor. La diversidad geográfica del continente dio lugar a múltiples variantes regionales,
cada una con su identidad particular y un orgullo local muy marcado. Por ejemplo, en Argentina, las empanadas salteñas destacan por su jugoso relleno de carne cortada a cuchillo, mezclada con cebolla, aceitunas, huevo duro y pasas, que dan un contraste dulce y salado. En Tucumán, el relleno es más especiado y picante, reflejando la influencia de las culturas indígenas y criollas. En Chile, las empanadas de pino son famosas y se elaboran con carne molida, huevo duro, cebolla, aceitunas y pasas, especialmente consumidas durante las fiestas patrias como una muestra de identidad nacional. En Colombia y Venezuela la tradición cambia. Las empanadas se hacen con masa de maíz amarillo o blanco, lo que les da una textura diferente, y los rellenos incluyen carne, pollo, queso o pescado. Son un snack callejero muy popular que acompaña el día a día de millones de personas. En Perú, las empanadas también tienen su lugar, especialmente en la costa y zonas urbanas, donde se utilizan masas de trigo con rellenos variados que incluyen ingredientes locales como ají amarillo y carne sazonada con especias peruanas. En Centroamérica, como en El Salvador o Honduras, la empanada también se consume en formas diversas, desde versiones fritas rellenas de frijoles o dulce, hasta las horneadas con queso o carne. Esta adaptación regional no solo refleja la riqueza de ingredientes, sino también la historia de migraciones, intercambios y resistencias culturales que marcaron el continente. Variedades y técnicas de preparación. Las empanadas no solo varían en rellenos y sabores, sino también en las masas y técnicas con que se elaboran. La masa puede ser delgada y crocante, o gruesa y suave, dependiendo del lugar y de la tradición. En algunos sitios se usan harinas de trigo refinado, en otros se mezclan con maíz, y en algunos casos se emplea harina de yuca, lo que da un sabor y textura únicos. El arte del repulgue, el doblado y sellado de los bordes, es una tradición en sí misma. Este cierre, además de mantener el relleno dentro, tiene un valor estético y cultural. En Argentina, por ejemplo, el repulgue de las empanadas salteñas es complejo y delicado, mientras que en otras regiones es más simple y rústico, pero igualmente efectivo. La habilidad para hacer un buen repulgue se aprende en familia y es motivo de orgullo. Las empanadas pueden cocinarse al horno, logrando una textura dorada y crujiente, o bien pueden freírse para obtener un exterior más crocante y jugoso. Algunas variantes incluyen la combinación de ambas técnicas o la cocción al vapor, como sucede en ciertos platos del sur de América. La diversidad de rellenos es también impresionante, desde la clásica mezcla de carne, cebolla y especias hasta opciones vegetarianas con queso, espinaca, choclo o zapallo. Incluso hay empanadas dulces, rellenas de dulce de leche, frutas o miel, que muestran la versatilidad de este plato. El papel social y cultural de las empanadas. Las empanadas trascienden el plano gastronómico y cumplen un rol social fundamental. En muchas comunidades latinoamericanas, la preparación de empanadas es una actividad colectiva que fortalece los lazos familiares y comunitarios. Durante festividades o celebraciones familiares, es común que varias generaciones se reúnan para amasar, rellenar y cerrar empanadas, compartiendo historias, canciones y saberes que se transmiten oralmente. Estos momentos son espacios de aprendizaje y memoria, donde la tradición se mantiene viva y se enriquece. En algunas regiones, se organizan festivales dedicados exclusivamente a la empanada, donde se compite por la mejor receta o el repulgue más artístico. Estos encuentros no solo celebran la gastronomía,
sino también la identidad y el sentido de pertenencia. La empanada también aparece en mitos y creencias populares. En ciertas zonas rurales se piensa que la forma o el tipo de empanada que se prepara puede traer buena suerte o proteger contra males, especialmente si se cocina en fechas señaladas como Año Nuevo o festivales agrícolas. En algunos pueblos, regalar empanadas en ocasiones especiales es un símbolo de prosperidad, amistad y unión. En la literatura y el cine latinoamericanos, las empanadas son representadas como un símbolo de hogar, resistencia cultural y nostalgia. Son la comida que une a las familias, que alimenta cuerpos y memorias, y que representa la lucha por mantener vivas las tradiciones ante el paso del tiempo y los cambios sociales. Curiosidades y anécdotas. Las empanadas tienen tantas versiones como historias detrás de ellas. Por ejemplo, en Argentina existe una leyenda popular que dice que en el virreinato del Río de la Plata, las empanadas eran la comida de los gauchos, quienes las cocinaban en el fogón y las llevaban en sus viajes largos por la pampa. Estas empanadas, además de alimento, eran compañeras de historias y relatos al calor del fuego. En Colombia, las empanadas son tan populares que cada región tiene su receta secreta y es habitual encontrar puestos callejeros que se especializan en una versión particular. En Venezuela, la empanada es parte fundamental del desayuno, acompañada de jugos naturales o café, y forma parte de la identidad gastronómica desde tempranas horas del día. En México, las empanadas dulces con rellenos de frutas o cajeta tienen su propia historia, ligada a las celebraciones regionales y fiestas patronales. La influencia española y los productos indígenas se mezclan para crear estas delicias únicas. En el mundo moderno, las empanadas han sido reinterpretadas por chefs que fusionan ingredientes tradicionales con técnicas contemporáneas, creando versiones con rellenos exóticos, salsas innovadoras y presentaciones artísticas. Esto ha llevado a las empanadas a los restaurantes gourmet y ha ayudado a que su legado siga vivo y en evolución. La empanada hoy, un fenómeno global y versátil. En la actualidad, las empanadas son protagonistas de la gastronomía mundial. Las encontramos en restaurantes gourmet y en puestos callejeros, en versiones clásicas y experimentales, reflejando la fusión de culturas que caracteriza al mundo moderno. Su versatilidad es tal que existen empanadas vegetarianas, veganas, dulces e incluso de sabores inspirados en la cocina internacional, desde curry hasta quesos franceses. La globalización ha llevado a las empanadas a cada rincón del planeta, encontrándose versiones en países tan diversos como Estados Unidos, España, Australia y Japón, donde se han adaptado a gustos y productos locales sin perder su esencia. Las empanadas no son solo comida, son memoria, identidad y herencia. Desde las casas humildes hasta los grandes restaurantes, siguen siendo un símbolo vivo de la conexión entre las culturas, entre el pasado y el presente. Esto fue Sabor a Historia. Si este viaje por el mundo de las empanadas te dejó pensando, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo capítulo. Seguimos cocinando la historia, un sabor a la vez.